Bueno, ya estamos de vuelta para continuar con la segunda parte. Entonces, vamos a seguir. En esta segunda parte vamos a descubrir o vamos a estudiar las 4 características de la Iglesia de Cristo según la Biblia, según la Escritura. Primero lo voy a mencionar yo mismo, que son cuatro características de la Iglesia de Cristo, las cuales son: la primera es tiene que ser una porque su fundador es uno. Santa, la segunda es santa, la tercera es católica y la cuarta es apostólica. Vamos a ver esas cuatro características en este momento. A ver. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con la primera característica, que es uno, porque tiene un solo dueño, que es Cristo. No son varios dueños, por eso es la unanimidad. Entonces vamos a empezar con la primera cita, que es Efesios 4, 3, 5. Efesios 4, 3, 5. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo. Debemos tener pendiente ese tema, debemos tenerlo presente. Dice bien claro la Escritura. San Pablo dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. De acuerdo con la vocación recibida, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Ve? La Escritura nos dice que tiene que ser un solo cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no tiene muchos cuerpos, tiene uno solo. Entonces vamos a leer la siguiente cita, donde nos dice, nos habla específicamente del cuerpo de Cristo. Está en Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice así: ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Dice así el 28. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. Todo eso contiene dentro de la iglesia de Cristo, que es un solo cuerpo. Y también la Escritura nos viene a mostrar que todos formamos un solo cuerpo, donde nos dice en Romanos 12, 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 4 al 5. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Debemos tener bien claro esto, donde dice, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Aquí San Pablo, en la carta a los Romanos, nos viene a decir que todos formamos un solo cuerpo. O sea que no puede haber muchos cuerpos, porque sabemos que en el mundo hay muchas congregaciones, demasiadas diría yo. Pero Cristo nos viene a decir que solo una tiene la verdad. Solo una es su iglesia, porque Él es uno. Aunque sean muchas las partes, pues Él es uno solo. Ahora,
Vamos a ver, vamos a leer Efesios 4:4. Para no alargarnos mucho, vamos a leer Efesios 4:4. Dice así la escritura: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces la escritura nos viene a decir que solo una es la iglesia de Cristo. Entonces, según vamos dando las citas, vamos a ir descubriendo cuál es la iglesia de Cristo. Hasta el momento vamos con la primera característica, que es una sola y que no son muchas ni varias ni conforman muchas congregaciones, sino más bien es una sola, como vemos hasta el momento, porque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, ahí les voy a dejar de tarea en la casa que busquen Colosenses 1:18, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Y como Cristo tiene un solo cuerpo, pues la unanimidad ya queda demostrado, ¿verdad? Hasta el momento estamos correctamente entendiendo que el cuerpo de Cristo es uno y la iglesia es uno. No puede haber dos, tres, ni miles, ni mucho menos. Entonces vamos a pasar a la siguiente característica, que es santa. La iglesia de Cristo es santa porque su fundador es un santo. Eso nos dice la escritura, porque su fundador es un santo y sus congregantes son llamados a ser santos. Entonces vamos a leer la primera cita, que es Efesios 4:12, que nos viene a hablar de la santidad. San Pablo, vamos a ver qué dice. Efesios 4:12, dice así: así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Sus congregantes, todos los que están dentro de la única iglesia de Cristo, son llamados a ser santos, porque su fundador es santo. Nos dice San Pablo en Efesios 4:12. Vamos a ver cómo Jesús santifica su iglesia, si es cierto o no que Jesús santifica su iglesia. Vamos a leerlo un poco más adelante. Efesios 5:25-26. Y dice así la palabra de Dios: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Debemos tener bien claro, para santificarlo. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Repito, Efesios 5:25-26 dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. La iglesia de Cristo es santificada, lo dice la escritura, santificada. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Entonces ya nos va explicando la palabra de Dios que la iglesia de Cristo es uno y es santa. Entonces vamos a seguir viendo qué nos dice, a ver, si somos santificados o no por el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Hebreos 10:10. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:10. A ver, vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:10. Dice así la palabra de Dios: y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez para siempre. Dice que la iglesia de Cristo es santificada, ¿verdad? Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados
por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. La iglesia de Cristo es santificada. Segunda prueba que ponemos de la iglesia de Cristo. Y dice que Jesús nos eligió desde antes de la fundación para que su iglesia sea santa. Antes de la fundación ya Jesús lo tenía planeado. Vamos a ver. Vamos a ver entonces en Efesios. Uy, ¿qué pasó ahí? A ver. Vamos a ver entonces en Efesios 1:4, donde nos va a demostrar que Jesús nos eligió desde antes de la fundación. A ver, ¿qué nos dice ahora San Pablo? Dice así: y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Repito, Efesios 1:4. Y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Entonces, ya Cristo lo tenía todo planeado desde antes de la creación, como nos dice San Pablo en Efesios 1:4. Bueno, hasta ahí vamos perfectamente entendiendo lo que es la segunda característica, la palabra santa. Ya aprendimos lo que es única, ya aprendimos lo que es santa, ¿verdad? Vamos a leer una última cita para entender este texto. Primera de Pedro 2:5. Bueno, en realidad hay muchas citas, ¿verdad? Pero solo estoy tomando algunas para que el video no sea tan largo. Dice así: también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Somos piedras vivas que son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo. Como ya sabemos, somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Hasta ahí terminamos con la segunda característica, que es santa, porque su fundador es santo y el fundador es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él la gloria en el cielo y en la tierra y por todo el mundo donde hay espacio, ¿verdad? Vamos a pasar a la tercera característica, que es católica. Yo sé que aquí muchas personas que no son de la iglesia católica, pues ya están por ahí diciendo dónde dice eso, o a ver qué va a decir, ¿verdad? Pues les voy a decir que la palabra católica no es el nombre de la iglesia. No es, la iglesia de Cristo no tiene nombre. La iglesia de Cristo tiene 4 características. Tiene características, no tiene nombre. Porque Cristo nunca dijo mi iglesia se va a llamar de esta manera o de la otra. Ni tampoco las muchas que hay. Es el hombre quien le pone nombres a sus iglesias. Pero la iglesia de Cristo no tiene nombre. Y ahora lo voy a explicar. Palabra católica. Diccionario. ¿Qué nos dice la palabra católica? Nos dice que es sinónimo de la palabra universal. ¿Por qué universal? ¿Qué nos dice la palabra universal? ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús que Jesús le dejó a su iglesia? ¿Cuál fue la misión que tuvo la iglesia de Cristo? ¿Cuál fue? Algunos lo saben. Mateo 28, del 19 al 20. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué es universal? ¿Qué significa la palabra católica? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? Mateo
28, 19 al 20. Dice así: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que significa universal, hacer discípulos a todos los pueblos, a toda criatura, a todos, significa universal. Eso es lo que significa la palabra católica. No es el nombre de la iglesia, es la misión que le dejó Cristo a su iglesia. La iglesia de Cristo no tiene nombre. Eso debemos tenerlo muy presente. Ahora vamos a ver qué misión más le da Cristo a su iglesia. Aparte, ya sabemos que es universal, ¿verdad? Que es. Entonces vamos a leer Lucas 10:16. Lucas 10:16, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. ¿Ya ven? Cristo manda que su iglesia sea universal y que vaya a todos los confines de la tierra. Y dice, el que los escucha, me escucha a mí, y el que no los escucha, pues no me escucha, ¿verdad? Cristo tiene una misión para su iglesia y le da las características, cómo ellos tienen que predicar el evangelio, llevar el evangelio a cada parte de la tierra, hasta todos los confines. Así nos dice Jesús en Juan 20, 19, 23. Juan 20, del 19 al 23. Vamos a leer esto. Vamos a ver cómo Jesús manda a los apóstoles con una misión universal, con una misión católica. Por eso dicen que la iglesia de Cristo es católica, porque es universal. Y dice así: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. El- los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Ya vemos la misión que le manda Jesús a sus apóstoles, ¿verdad? A todo aquel que es cristiano, a todo aquel que quiere ejercer un ministerio dentro de la iglesia de Cristo, pues tiene que aceptar estas condiciones que Jesús puso para sus apóstoles, ¿verdad? Pues como todos ya sabemos, Cristo no escribió una Biblia, sino que Él edificó una iglesia, formó hombres a sus apóstoles y los mandó a hablar y actuar en su nombre. La iglesia que Cristo edificó debe necesariamente tener 21 siglos, sin paralizar ningún año, ni un día, ni una época, ni un estado. ¿Por qué?
porque el mandamiento que Cristo le dio a su iglesia es que nadie la podía vencer. Como ya sabemos en Mateo 16-18, y yo creo que la mayoría lo sabe de memoria, pues nadie lo puede vencer. Esa es la iglesia, perdón, eso es lo que Dios manda a su iglesia porque Cristo es Dios. Ahora vamos a ver. Entonces, la iglesia de Cristo, que es universal, debe tener 21 siglos, como ya lo dijimos, pues esa iglesia viene de los apóstoles, ¿verdad? Siendo San Pedro martirizado el año 67 en Roma por el emperador romano Nerón César, como ya sabemos, hasta el Papa de hoy, el Papa Francisco. Es una, ¿cómo decir? Es una sucesión sin paralizar, sin equivocarse, sin dejar. Año tras año han habido muchos papas que han pasado por la iglesia, la que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia universal o la iglesia católica, como lo quieren llamar. La única iglesia que es apostólica y que ha tenido 265 papas y puede proporcionarnos una lista de sus jefes, ¿no? Como es San Pedro, pues el primero, segundo San Lino, y el último que tenemos al Papa Francisco. Ninguna otra congregación, sea la que sea el nombre que tenga, ninguna cumple con este requisito, ¿verdad? Porque la única iglesia de Cristo, pues inició el año 33 y tiene que estar hasta hoy. Perdón, tiene que estar el día de hoy y tiene que estar hasta el día que Cristo mismo vuelva, porque Cristo va a volver por su iglesia, no vendrá por otras, porque nadie me podrá decir a mí, yo estoy en la iglesia de Cristo. ¿Cuándo se inició? ¿Quién la fundó? Hace poco, no pasa de 50 años, no pasa de 60 años. ¿Cómo me explica que es la iglesia de Cristo? No, puede decir no, porque yo me baso con las escrituras. La iglesia de Cristo escribió el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo. Muchos me dirán, ¿cómo? ¿Acaso los romanos lo escribieron? ¿Acaso los católicos lo escribieron? La iglesia de Cristo se inicia con Jesucristo a la cabeza y los 12 discípulos formando la iglesia de Cristo. Ahí se inicia, y cuando se inicia no existía el Nuevo Testamento. Existía el Antiguo Testamento, pero por separado, en pergaminos. Lo que es el Nuevo Testamento recién se empieza a escribir a partir del siglo I en adelante, a partir del año 60, 70, si no estoy seguro. Es ahí donde recién se comienza a escribir las cartas, donde San Pablo también empieza a escribir las cartas. Entonces, ya estamos viendo lo que es la palabra católica, el tercer requisito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos tiene más la iglesia católica, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Si sabemos bien que la escritura, la Biblia, fue escrita por la Iglesia Universal, por la Iglesia de Cristo, vamos a ver qué nos dice de la Biblia. También vamos a tocar un poco de Biblia siendo universal, porque muchos podrán decir, mi iglesia es la Iglesia de Cristo, mi iglesia es la Iglesia de Cristo, pero ¿dónde está la mentira? ¿Dónde descubres? En su forma de interpretar las escrituras. Solamente la que es la iglesia de Cristo puede interpretar las escrituras. Vamos a ver qué nos dice en segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, pero tengan presente ante todo que nadie, ojo, nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsadas por el Espíritu Santo.
Nadie puede interpretar las escrituras sino solamente los que pertenecen a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es quien tiene la verdad. ¿Quieren ver que la iglesia de Cristo es la que tiene la verdad y sostiene la verdad? Vamos a encontrarlo en Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver qué nos dice, si es verdad o no que la iglesia de Cristo tiene la verdad y es la única que puede interpretar las escrituras. Nadie, ninguna iglesia en el mundo puede interpretar las escrituras. Ninguna que dice ser cristiana, mucho menos. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Entonces ya tenemos claro que la iglesia de Cristo debe tener 21 siglos y debe tener una sucesión apostólica sin parar. No puede parar 1, 2, 3 años y volver a reaparecer. No, estaríamos yendo en contra de la palabra porque Cristo dijo, nadie la podía vencer, nadie lo va a poder vencer. Y si usted se llama nadie, pues usted tampoco. Entonces ya vamos entendiendo que nadie lo va a poder vencer, ¿ya? Entonces vamos a ver si la iglesia de Cristo tiene la verdad o no. Primera de Timoteo 3:15 dice así, por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es decir, en la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Dice así, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La verdad está dentro de la iglesia. Ahí está la base de la verdad, dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia de Cristo no hay verdad. ¿Por qué? Me dirá, ¿por qué? Porque todos leen la escritura, todos leen la Biblia. ¿Cómo puede estar equivocados? Lo dice el mismo San Pedro. Lo dice San Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Vamos a ver si es el 15 o el 14:15. Vamos a leer 14:15, ¿ya? Dice así. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha, sin reproche. Sigue el 15, dice así. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, porque les ha escrito nuestro hermano Pablo conforme a la sabiduría que le ha sido dada. Y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura para su propia condenación. Si usted no está en la iglesia verdadera, en la iglesia que edificó Cristo el año 33, y usted mismo se atreve a interpretar la escritura por su propia cuenta, pues solito está buscando su propia perdición, se está condenando a sí mismo por interpretar la escritura a su modo, a según le parezca. Eso le llamamos por sentimiento. ¿Qué significa interpretar las escrituras por sentimiento? Sentimiento viene de dos palabras. Uno, sentir. Dos, miento. Me miento por lo que siento. Oh, yo me siento inspirado por el Espíritu Santo y esta parte de la escritura quiere decir esto. Y lo voy a enseñar a mis otros amigos. Y lo voy a enseñar a mis hermanos, hermanas. Ahí dice la escritura, no podemos interpretar la escritura por nuestra propia cuenta. Si lo haces por sentimiento, te mientes por lo que sientes. Sientes tú que estás haciendo bien, pero no es así. La palabra de Dios solamente la interpreta la iglesia de Cristo. Nadie más fuera de la iglesia de Cristo. Todos lo hacen para su propia perdición, como lo dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir al cuarto
a la cuarta característica de la Iglesia de Cristo, la que es apostólica. La cuarta característica de la Iglesia de Cristo, apostólica. Voy a empezar con una cita, Mateo, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice así: acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. 19, dice así: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué nos viene a decir la palabra apostólica? Nos viene a decir que viene la enseñanza de los mismitos apóstoles, Esa enseñanza que ellos predicaban, esa enseñanza que ellos evangelizaban, pues viene transmitiéndose año tras año por la única iglesia que es la Iglesia de Cristo. A ver, entonces, los santos apóstoles deben enseñar y santificar la iglesia de Dios. No puede terminar la iglesia, el evangelio de Cristo no puede terminar pues con la muerte de los apóstoles, porque muchas personas dicen que ya una vez que ya murieron los apóstoles, pues ya no hay más, ya no hay más jerarquía dentro de la iglesia, o ya se perdió eso, ya no existe el obispado, el sacerdocio, no existe, ya quedó. Solamente tenemos la Biblia y de la Biblia nos tenemos que guiar. Eso es lo que muchas personas perdidas en el mundo que tienen congregaciones X, pues dicen. Pues la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que debemos permanecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál fue primeramente el mandato de Dios? ¿Qué dijo Dios a su pueblo? Si de verdad iba a desaparecer su evangelio con la muerte de los apóstoles o no. Pues vamos a ver primero Hechos 1:8. Vamos a leer Hechos 1:8. Dice así: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús quiso que su palabra vaya hasta los confines de la tierra. ¿Cómo se va a hacer, cómo se va a cumplir ese mandamiento o esa orden que da Jesús si se van a morir los apóstoles? Y cuando mueren los apóstoles, pues muchos dicen que ya se acabó, que ya no hay apóstoles, perdón, ya no hay personas encargadas de la iglesia de Cristo, ya se perdió. Pues ¿cómo entonces acaso Jesús ha mentido si dijo que su palabra tenía que llegar hasta los últimos confines de la tierra? Pregúntense. Claro que no, ¿verdad? La palabra de Dios sí tiene que cumplirse porque Jesús nunca ha mentido. Es más, hasta el día de hoy dicen que hay islas que hablan unos dialectos desconocidos, que al momento no han conocido la palabra de Dios, estando ya en el siglo XXI. Entonces aún falta que se cumpla lo que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir viendo. A ver, Marcos 16:15. Marcos 16:15. A ver, ¿qué nos dice Marcos 16:15? Dice así: entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Amén, alabado sea Jesús. Jesús dice que vayamos al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Si se mueren los apóstoles, pues tienen que quedar otros. Por eso está la sucesión apostólica. Un apóstol da autoridad
a personas para que estén encargados de la congregación, para que siga la congregación año tras año, porque los mismos apóstoles también sabían que iban a morir. Claro, me dirán, no, pero Jesús ha dejado el Espíritu Santo encargado de su iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, de eso no hay duda. Pero para llevar el Evangelio, el Espíritu Santo también apoya a los apóstoles, está con los apóstoles y esos apóstoles van con el Espíritu Santo, llevando la buena nueva a toda criatura, a todos los confines del mundo, como lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir viendo. Primero siempre pongo la cita y después le comentamos. Tito 1:5. Vamos a leer a ver qué nos dice Tito, San Tito 1:5. Vamos a ver qué le dice San Pablo a Tito en su carta. ¿Qué dice?